Voy a hablar de corrientes en el ámbito de la religión, en el ámbito del pensamiento chino. Y voy a poner un ejemplo en el ámbito de la antigua China que dejó huella en el pensamiento de cultura oriental, más concretamente en el ámbito chino. El legalismo se refiere a la dependencia excesiva de la ley o de un conjunto de normas a menudo aplicado rígidamente y sin considerar el contexto o la intención. La etimología del término proviene del latín legalis, que es relativo a la ley, derivado del lex, que significa ley, y el sufijismo es una... bueno, todos los sufijos que terminan en ismo son doctrina, sistema o tendencia. El legalismo es respetar las leyes tal y cual las lleva a cabo, por ejemplo, una institución, por ejemplo, es un Estado, una comunidad autónoma, en el ámbito del trabajo, por ejemplo. Y en lo mismo es un término técnico a menudo sinónimo de del legalismo de la corriente en la teología cristiana, que describe un sistema religioso gobernado estrictamente por reglas y regulaciones. Se basa en la idea de que uno puede volverse aceptable ante Dios mediante la observación minuciosa de dichas reglas. La etimología proviene del griego, nomos es ley o costumbre y el sufijismo es doctrina o sistema. En lo mismo es llevar a cabo una ley estricta, pero en el ámbito de la teología, pero que es muy parecido al legalismo, porque el legalismo y en lo mismo son como sinónimos, lo que pasa es que en lo mismo está en el ámbito religioso y el legalismo está en el ámbito, por ejemplo, de la política, de la ética. Y el legalismo, pues en el ámbito de la religión, de la filosofía o en el ámbito de pensamiento chino. En teología cristiana es un término peyorativo que describe la creencia de que la salvación o el favor de Dios se gana mediante la obediencia a obras y reglas, en lugar de por la gracia. Si tú trabajas, al final te vas a ganar el favor de la deidad, como se habla en el cristianismo, por ejemplo. En filosofía occidental es la actitud ética que reduce la conducta moral al estricto cumplimiento de las reglas. Es como el legalismo. El legalismo en sí es cumplir las reglas a rajatabla. Pues la filosofía occidental es así, es el ámbito ético en el cual se lleva a cabo cómo debemos, que llevamos a personas algunas, pues al extremo las reglas que hay que cumplir por parte de las instituciones, por ejemplo. Y el legalismo chino fue una escuela de pensamiento antigua que surgió entre los siglos V y III antes de Cristo y que sostenía que los seres humanos se guían por el interés propio y requieren leyes estrictas y castigos para mantener el orden. El legalismo chino al final fue una corriente que existió en la antigua China, con el objetivo de que como el ser humano es muy propenso a su propio interés, se tenían que realizar a cabo una serie de leyes y castigos por parte del Estado para mantener el orden, por ejemplo. Pero vamos, que eso no ha cambiado en la faceta humana, por ejemplo. El 99% de la población somos así, nos consideramos nada más el yo por encima de los demás. Y luego es una desgracia. Y lo digo yo siendo historiador, porque así es como actuamos. Y ese es el problema que repercute en ti mismo y en el resto, por ejemplo. El periodo de los reinos combatientes se produjo aproximadamente entre los años 476 y 221 a.C. y que bueno, se produjo una serie de conflictos intensos entre diferentes estados y que se produjeron conflictos y la transformación de lo que sería o de lo que fue la antigua China, que se caracterizó por la lucha feroz de 7 estados principales. Entre los que destacaron fueron Qin, Chu, Qi, Han, Wei y Zhao. Y este periodo de fragmentación terminó finalmente en la unificación de China por parte del estado de Qin. Es decir, que hubo guerras civiles, conflictos civiles que provocó al final la unificación de China en el estado de Qin, que incluso también estuvo inmiscuido en este tipo de, bueno, este conflicto o en estos conflictos y transformación de lo que se consideró la antigua China. Un estado importante como fue la antigua Grecia o la antigua em, Roma o Mesopotamia o el antiguo Egipto, por ejemplo. El eufemismo es una manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. La etimología del término proviene del griego eufemismos, derivado de eufemia, que significa hablar bien o palabra de buen augurio. Está compuesto por las raíces griegas de eu, que significa bien o bueno, y femis, habla o discurso. Aunque hoy en día el eufemismo en realidad es llevar a cabo una serie de palabras muy bonitas, pero que pueden sonar malsonantes o que sea una expresión pues dura, por ejemplo. El símil es una comparación. Es una figura retórica que resalta la semejanza entre dos elementos, atribuyendo características de uno u otro de manera explícita y directa. La etimología proviene del latín, de símiles, que significa semejante o parecido.
La metáfora es una figura retórica que traslada el significado de un concepto a otro, estableciendo una relación de identidad o semejanza sin usar nexos. Identifica un término real que puede ser tenor con uno imaginario. Vehículo. Y la etimología proviene del griego, metáfora, derivado de metafero, que significa trasladar, transferir o llevar de un sitio a otro. Aunque hoy en día una metáfora en realidad es, en el ámbito sobre todo de la cultura, es como una especie de cambiarle el significado de una manera cuando estás, por ejemplo, en una charla, pues para evitar a lo mejor a veces discusiones. Pero claro, que hoy en día utilizar una metáfora en una discusión con alguien, y esto es una opinión, es tan difícil o es muy complicado que es imposible hablar hoy en día y mantener conversaciones prácticamente con las personas, es decir, con un grupo de personas. Pues, esto es mi opinión, ¿eh? A lo mejor puedo estar o puede ser correcto o no puede ser correcto. San Yan fue filósofo y estadista chino, perteneció al estado Qin durante el periodo de los reinos combatientes, como habla ese conflicto civil entre 7 estados que hubo, que finalmente todo se redujo al estado de Qin. Y bueno, pues, fue pues, parte de la historia de China en el periodo de la antigüedad. Él nació como Wei Yan, en el estado de Wei, con el apoyo del duque de Xian de Qin, que fue bueno, un gobernante. Y San Yan llevó a cabo numerosas reformas en Qin y fue uno de los filósofos más destacados, por ejemplo, del legalismo chino, que fue una corriente filosófica con el objetivo de, como los seres humanos, como ha hablado, van a su propio interés, había que llevar a cabo una serie de leyes y orden para realizar castigos, como habla el legalismo chino. Con ello finalizo y como que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, nuevo soy historiador y ya nos vemos en el próximo vídeo.